Cuando hablamos de dificultades alimentarias en la infancia, es un concepto que es como ambiguo. Dice, bueno, ¿cómo es una dificultad alimentaria? Nosotros los que somos pediatras, los que trabajan con nutrición o trabajamos con niños, sabemos que más del 50% de las veces de la consulta, nuestros pacientes o sus padres más bien refieren, no come bien, no come bien. Y entonces pasamos a no come bien, ¿de qué se trata? Y verdaderamente este no come bien, ¿hacia dónde está dirigida? Y si verdaderamente esto es un problema o solamente son nuestras expectativas irreales como padres. Entonces, mis conflictos de interés, yo he sido asesor para la industria farmacéutica, sin embargo, esta conferencia no tiene información comercial. Alimentarse es una interacción de órganos y sentidos, hace falta cerebro hacia abajo, sistema musculoesquelético, una capacidad respiratoria adecuada, un tracto gastrointestinal indemne, una estructura craneofacial madura y adecuada y, por supuesto, músculos para poder alimentarnos. Entonces, en los niños, además de tener un niño que tenga la capacidad física de alimentarse, tiene que haber una diada, porque el niño depende de su cuidador para alimentarse inicialmente. Cuando hay una alteración en cualquiera de los elementos, bien sea anatómicos, fisiológicos o de la diada cuidador-niño, pues vamos a tener un trastorno de alimentación. Para poder comer, la doctora Tommy planteó esta escalera que a mí me encanta. Perdón por habérselas puesto en inglés, les prometo que estaba en español y no sé qué se hizo. Entonces, comer no solamente es llevarnos el alimento a la boca. Comer empieza con tolerar el alimento enfrente en el plato. La doctora Tommy dice, para poder alcanzar nuestra escalera final y poder yo deglutir el alimento, cada uno de mis subpasos tienen hasta 5, hasta 9 pasos. Empezamos con la tolerancia, en el cual decimos, solamente tener el alimento enfrente ya es un avance, ¿ok? Acercarlo, poder tocarlo, interactuar con el alimento es nuestro segundo paso. Pasamos por el olor. Ustedes no sé si han tenido la oportunidad en la cual un alimento les parece que el olor es tan fuerte que les genera rechazo. A los niños les pasa exactamente lo mismo. Poder tocarlo, nada más tocarlo con la punta del dedo, tocarlo con un utensilio, hasta poder alcanzarlo con las manos y llevarlo a la boca, sin siquiera haberlo tragado, sino escupirlo, ya es un paso para la alimentación. Yo les traje un caso clínico porque de la experiencia se aprende y esto fue algo muy interesante. Esto fue una niña de 15 meses que consultó porque tenía desde los 8 meses reflujo, vomitaba con todas las comidas y lloraba hasta vomitar. Le ofrecían, cada vez que le ofrecían la comida, la niña lloraba. Cada vez que la sentaban a comer, la niña lloraba. Habían consultado a múltiples pediatras, múltiples médicos, inclusive nutrólogos, que es quien hace las referencias a nosotros, a nuestro equipo de dificultades alimentarias, por lo cual ya venía con un manejo nutricional, con una fórmula AR, módulos de maltodextrina y la niña no crecía. En la parte de antecedentes importantes, una niña obtenía pretérmino a las 32 semanas, 1.200 gramos, hospitalizada durante un mes, aparentemente una enterocolitis necrotizante, no mucha información, pero no había nada más traumático. Había una interrogante de una alergia a proteína de leche de vaca, sin embargo no tenía manejo pues, desde el punto de vista de fórmulas infantiles para la alergia a proteína de leche de vaca. No había habido nunca un sangrado, no había distensión abdominal, sencillamente había un rechazo total a la alimentación. Una aparente patología genética familiar que estaba interrogada, una madre con una microcefalia y un retardo mental, y un neurodesarrollo que estaba con un retraso de acuerdo a la edad. Esta niña, lo más importante, era el peso. Tenía 15 meses y pesaba 5 kilos. Y su talla era de 65.5, lo cual la ponía antropométricamente en un peso para la de menos 5.33 desviaciones estándar, un peso para la talla en menos 5.45 desviaciones estándar, también una microcefalia. Pues entonces dijimos, bueno, ¿qué tiene esta niñita? Además de estar, pues francamente desnutrida, dijimos, bueno, ¿será que es un desorden evitativo restrictivo? Entonces, por cada uno de estos conceptos vamos a pasar en los próximos segundos. ¿Será que es un trastorno de alimentación pediátrica? Francamente, la ingesta oral estará deteriorada. ¿Verdaderamente esta niña come lo que los papás le ofrecen o sencillamente no come absolutamente nada? ¿Hay una alergia o no hay una alergia alimentaria? ¿Es un niño que es quisquilloso para comer? ¿Cómo hago la diferenciación entre que es un paciente con un trastorno de alimentación pediátrico, es un niño selectivo o es un evitativo restrictivo? ¿Tendrá una enfermedad metabólica? Entonces, lo que estábamos claros es que estaba desnutrida. Una desnutrición crónica severa y en eso nos abordamos el diagnóstico. Tomando en cuenta que los trastornos de alimentación pediátrica no tienen una clasificación definida universal, eso hace que tengamos limitantes en el momento de hacer un diagnóstico. Entonces,
¿Qué sabemos? Había muchos paradigmas desde el año 1996, inclusive en los años 70, cuando se empezó a hablar de dificultades alimentarias. Decían, bueno, es que unos excluyen un grupo porque excluyen los que tienen dificultades médicas, es decir, los que tengan un diagnóstico médico per se están excluidos del trastorno de alimentación. Entonces nada más nos vamos a basar en dificultades basadas en las habilidades. Dejábamos un grupo muy grande por fuera. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Normalmente un niño que tenga un neurodesarrollo normal, hasta un 45% de estos pacientes van a tener dificultades para alimentarse. Estamos hablando del niño completamente sano. Y del 1 al 2% van a tener problemas severos de ese mismo grupo. Cuando nos encontramos a pacientes que tienen alteraciones en el neurodesarrollo, pueden alcanzar un 80% de dificultades alimentarias. En verdad, esto no es algo para nada subestimable. Estamos hablando de un porcentaje que hace el 50% de nuestra población de niños sanos. Cuando comencé yo a estudiar acerca de lo que eran las dificultades alimentarias y a descubrir todo lo que estaba pasando, me encontré con este concepto, que era ARFID, que pues en inglés es Avoided Restrictive Intake Disorder, que es el desorden de alimentación evitativo restrictivo. Y es una descripción en la cual dice: trastorno de la ingesta de alimentos que incorpora complicaciones nutricionales y reconoce que los trastornos de alimentación son comunes en ciertas condiciones médicas. ¿Pero qué pasaba? Que para poder usar este diagnóstico, la dificultad alimentaria tiene que superar cualquier afección médica. Es decir, si tenemos un paciente con un diagnóstico neurológico per se, vamos a tener que excluirlo de este diagnóstico que está planificado a través del DSM-5. Entonces dijeron, no, eso no es suficiente, porque ¿por qué vamos a excluir a nuestros pacientes que tienen un diagnóstico médico per se de un desorden de alimentación? Y se plantea este concepto que se plantea a través del Dr. Goudet, que dice, vamos a hablar de trastorno de alimentación pediátrica como un marco de clasificación que dice, unificamos las preocupaciones médicas, nutricionales, habilidades para la alimentación o psicosociales que van asociadas a un trastorno de alimentación. Es decir, esto nos dice, vamos a englobarlo todo, no vamos a separar en los niños que tengan disfunciones desde el punto de vista médica o disfunciones sociales, sino que vamos a hacer un solo concepto. Este trastorno de alimentación pediátrica lo vamos a clasificar en agudos o crónicos, de acuerdo a si es mayor o menor de 3 meses, y se define como una ingesta que no es apropiada para la edad y se va a asociar a disfunción médica, nutricional de las habilidades o psicosocial. Es importante que para poder diagnosticar un trastorno de alimentación pediátrica no puede haber alteración de la imagen corporal, porque entonces caemos en lo que son los diagnósticos de alimentación restrictiva asociada a anorexia, bulimia o trastornos mixtos. Hay otro concepto que se llama ingesta oral deteriorada, que a mí me parece interesante porque ese es ese niño que la ingesta cambió al menos durante 2 semanas y no es capaz de cumplir los requisitos nutricionales adecuados para poder seguir creciendo, pero se resuelve solo. Pasa con nuestros pacientes en cuadros agudos. Entonces dices, bueno, nada, este niño tuvo una neumonía, dejó de comer. Entonces, vamos a clasificarlo en este momento, en el momento agudo, como una ingesta oral deteriorada, a menos que progrese en el tiempo. Y la selectividad alimentaria cae en otro bolso, entonces, porque decimos, la selectividad alimentaria es aquel niño que es por lo demás sano, ¿okay? Que no tiene disfunción de ninguna de las otras alteraciones, pero es quisquilloso o melindroso para alimentarse. Tiene un pico más o menos a los 6 años, pero en estos niños hasta un 5% pueden ver afectado su crecimiento. ¿Qué diferencia la selectividad alimentaria del niño con un trastorno de alimentación pediátrica? Una de las cosas fundamentales es la cantidad de alimentos aceptados. En el niño que tiene un trastorno de alimentación pediátrica aceptan menos de 30 alimentos y el niño selectivo quisquilloso acepta más de 30 alimentos. También tiene que ver con lo que es la referencia de los padres. El niño que es selectivo para comer o que tiene dificultades para comer en general come con la familia. A lo mejor puede tardar un poco más, pero recibe los mismos alimentos, no necesita modificar preparaciones. En general los papás dicen, sí, bueno, él come como quiere, cuando quiere. En cambio, el niño que tiene un trastorno de alimentación, esto es un problema real. Se aíslan de la familia, comen en tiempos diferentes, los cuidadores ya no pueden seguir dando la comida, tienen que hacer modificaciones de texturas, modificaciones de alimentos, inclusive reciben solamente un grupo de alimentos. Entonces no es lo mismo tener un niño selectivo para comer que un niño que tenga un trastorno de alimentación pediátrica. Y el pobre apetito es hasta el 25% de nuestros pacientes en atención primaria, inclusive, y lo que hay que hacer es ayudar a la familia a cómo utilizar a fortificar la alimentación, porque lo que también es cierto es que hay niños que son totalmente sanos, que sencillamente tienen menos apetito, pero crecen bien.
Entonces, ahí tenemos que ajustar, son nuestras expectativas parentales, de lo que yo creo que tiene que comer. Y entonces, en eso nos ayuda mucho lo que es nuestra evaluación. El miedo a la alimentación es una respuesta exageradísima. Algún evento traumático o algún evento violento ocurrió y genera una hiperrespuesta de parte del paciente en el cual hay gritos, arrebatos, me tiro al piso, no quiero comer o sencillamente cierro la boca y no como más. Y en esto hemos tenido bastante experiencia nosotros acá en la Fundación, sobre todo posterior a episodios de atoramientos, no solamente de los pacientes, sino de sus familiares. Recuerdo claramente hace 2 años tuvimos unos hermanitos que vieron cómo el abuelo se ahogó con una comida y se ahogó, se puso re mal. Y entonces esos niños decidieron que no iban a comer más, porque comer era inseguro. Estamos hablando de niños de 4 y de 5 años. Comer no era una opción, porque el abuelo casi se les muere. Entonces eso es miedo a la alimentación y lo que tenemos que hacer es estructuras dándoles la seguridad de que primero pues no les va a pasar nada, están acompañados de cuidadores. Ayer hablaban eso justamente de lo que es estrategias para comer adecuadamente. El niño siempre tiene que estar acompañado de un cuidador. Los niños no se dejan comiendo solos en la mesa. Los niños se acompañan. Y esto pues hace que superen ese miedo a la alimentación. Nuestra paciente la clasificamos como un trastorno de alimentación pediátrica porque, como les vamos a contar en los próximos criterios diagnósticos, teníamos una paciente que no quería comer, desnutrida, aparentemente sin ninguna otra causa adicional. Empezamos estudios complementarios en los cuales la hospitalizamos claramente, le hicimos la adecuación de ingesta. La adecuación de ingesta quiere decir, de lo que yo te ofrezco a ti a comer, tú verdaderamente cuánto te comes. Esa adecuación de ingesta, para ser adecuada, tiene que ser mayor al 70%. Mi paciente comía el 30% de lo que comía. Le pasamos una sonda nasogástrica y empezó una alimentación con una fórmula hipercalórica ajustada por su peso, porque no era por su edad. Tenía 15 meses, pero pesaba 5 kilos. Y empezamos estudios de extensión. Todos los estudios de extensión que le realizábamos a esta niña, todos eran normales, ¿ok? Electrolitos en sudor, vitaminas, todo. Obviamente tenía una albúmina consumida, una vitamina D disminuida para asociada a la desnutrición crónica, pero no había un causal real de qué era lo que estaba pasando. Una ecografía de abdomen totalmente normal, se le hizo un cardiograma, unas vías digestivas y una cinedeglución con un proceso deglutorio funcional. Decíamos, o sea, la china sabe tragar, pero no le da la gana. Ok, ni modo. Interconsultamos a genética, a neurología, a neumología, psiquiatría, trabajo social, a terapia física, ocupacional y de lenguaje, con tal. Hicimos todo el abordaje multidisciplinario con el cual afortunadamente contamos en esta institución. Y dijimos, bueno, ¿cómo la vamos a clasificar? Ella tiene un desorden de la alimentación pediátrica con claramente una disfunción médica, una disfunción nutricional, aparentemente las habilidades alimentarias eran normales y en el entorno psicosocial había red de apoyo porque había una mamá, una tía y una abuela. Cuando hablamos de lo que son los factores que van a intervenir en el trastorno de alimentación pediátrica, en la parte médica tenemos que afectan la función oral, nasal o faríngea, enfermedad aerodigestiva per se, que tengan trastornos gastrointestinales como reflujo gastroesofágico, enfermedad por reflujo, gastroparesia, alergia alimentaria. Nuestra paciente no calificado para ninguna de estas cosas, por lo menos en ese momento, porque además obviamente tenía una exploración endoscópica y colonoscópica que era completamente normal. También las enfermedades cardíacas me pueden condicionar un trastorno de alimentación pediátrica, así como los trastornos neurológicos y el desarrollo. Igualmente, las hospitalizaciones prolongadas, los procedimientos invasivos y la alimentación aversiva. Hay una realidad, es que nuestros pacientes que tienen estancias prolongadas en unidad de cuidados intensivos neonatales o pediátricos aumentan las posibilidades de un trastorno de alimentación pediátrica. Nacer prematuro con una sonda nos predispone a un trastorno de alimentación pediátrica, sencillamente porque la manipulación y el aumento de la sensibilización de nuestros pacientes en relación a la manipulación de la cavidad oral en una edad tan temprana los pone en riesgo. Entonces, por supuesto que yo estoy completamente de acuerdo, las sondas nasogástricas salvan vidas, pero tenemos que poder transmitir a los padres que pueden haber dificultades alimentarias para que no les caiga el montón de agua fría cuando tienen 9 meses y no comen absolutamente nada y nacieron de 26 semanas, dentro de los miles de problemas. Cuando hablamos de factores nutricionales que intervienen en el trastorno de alimentación pediátrica, hablamos de calidad, cantidad y variedad. Porque esto es importante, porque la disponibilidad y la seguridad alimentaria es un problema en nuestra Latinoamérica. Entonces, cuando las familias solamente comen arroz con lentejas, porque es lo único que hay, y la variedad es lo que hay, pues no calificaríamos dentro de un trastorno de alimentación porque estamos hablando de inseguridad alimentaria. Entonces, inseguridad alimentaria, el niño nada más come arroz y lentejas porque es lo que hay. No porque no quisiera comer algo diferente. Por el contrario, es aquel paciente que en este caso solamente se come vegano,
Entonces, fue una decisión familiar que lo pone en riesgo para un trastorno de alimentación. Igualmente sucede, aquí nadie cocina, entonces nada más tomamos domicilios y eso también lo pone en riesgo para un trastorno de alimentación. ¿Qué va a pasar con esto? Que estos niños tienen un riesgo, obviamente, para exceso o por defecto, o sea, para desnutrición, para sobrepeso, inclusive para obesidad, o el hambre oculta, que es lo que dicen normalmente, que es hambre oculta es déficit de macro o micronutrientes en un paciente que normalmente, pues que luce con buen peso. Las habilidades para alimentarse. Habilidad para alimentarse es todo lo que va relacionado a lo que es el desarrollo, lo que es la fisiología de la deglución. Entonces, ahí tenemos la disfunción sensorial oral, la subrespuesta o hiporresponsabilidad, la sobrerespuesta o hipersensibilidad, la disfunción motor oral, el deterioro de la sensación faríngea y la disfunción motor faríngea. Entonces, aquí cuando nuestras maravillosas fonoaudiólogas que contamos en la Fundación Santa Fe hacen la evaluación de nuestro paciente, dicen, mira, claramente ya no se deja evaluar, esta niña entramos al cuarto y grita, patalea y chilla, pero ¿qué sabemos? Que hay una defensibilidad táctil de predominio intraoral de grado severo y la vamos a clasificar como una disfunción sensorial oral. Nuestra paciente no comía porque no quería, no podía comer porque no podía, porque cada vez que se acercaba el alimento a la boca ella era disfuncional y no lograba poder comer. La disfunción basada en las habilidades, para poder yo comer, mis habilidades alimentarias tienen que ser seguras, apropiadas para la edad y eficientes. Es decir, si mi paciente tiene 3 años y no logra comer sólidos, claramente tenemos una disfunción basada en las habilidades. Esta disfunción basada en las habilidades viene dada porque ¿será que nunca le progresaron la alimentación en texturas? ¿O será que verdaderamente no puede tragar? Entonces, la alimentación oral insegura es asfixia, aspiración, eventos cardiorrespiratorios. Es decir, el paciente que tiene un diagnóstico neurológico y tiene que modificar la alimentación para poder dársela. Hay que usar espesantes. Cuando si no lo pongo completamente sentado, se ahoga y se pone morado. El retraso en las habilidades en la alimentación, lo que les contaba, no hay capacidad de avanzar en la textura de acuerdo a lo esperado para la edad. Hay que modificar, la textura no puede ser líquida, tiene que pasarla con un espesante, o no pueden ser sólidos, tienen que ser todos triturados. Y la alimentación oral ineficiente, cuando no es capaz de cumplir los tiempos de alimentación, que es decir, tarda más de 30 minutos comiendo, lo cual pasa como más frecuente de lo que ustedes se imaginan, y hay una ingesta oral inadecuada. Cuando hablamos de factores psicosociales, entonces hay discapacidades psicosociales, del desarrollo, de salud mental y conducta, influencias sociales y obviamente los factores ambientales, porque somos lo que vemos. Hay estilos parentales de alimentación, el estilo responsable, que es, pues yo acompaño a mi hijo en la alimentación, modelo la conducta, estoy sentado al lado de él. El estilo controlador, te lo comes porque yo digo, porque yo soy tu papá y yo soy el que mando. El estilo indulgente, pues no te preocupes, mi amor, no quieres pollo, yo te hago pescado. Y el estilo negligente que dice, pues no quieres comer pollo, no comes nada, te vas. ¿Ok? Entonces, el estilo parental de alimentación va a determinar muchísimo el trastorno posible o potencial de alimentación o puede exacerbar este cuadro. Hay pautas de alimentación anormales. Al niño que le dan el tetero dormido. Al niño que lo persiguen con la cuchara. Mi mamá siempre cuenta una historia que a mí me parece muy particular. Mi mamá tuvo que tener un trastorno de alimentación porque mi abuela la perseguía y ella estaba en la bicicleta. Eso no es normal. Tú no tienes por qué perseguir a un niño corriendo para que coma. Eso no es una pauta de alimentación normal. Alimentación forzada, eso lo he visto yo. Tapan la nariz para que el niño coma. Alimentación mecánica quiere decir, sencillamente, yo modifico la textura del alimento. Es decir, tengo una sopa, la licúo a tal punto en el cual lo meto en el tetero para embutírselo. La distracción condicional, entonces dispositivos, teléfonos, videos. ¿Quién me dice que el niño no entra al consultorio y prenden el celular? Lo mismo lo hacen para la comida. Entonces, y las comidas prolongadas mayores a 30 minutos. El diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Ingesta oral deteriorada durante al menos 2 semanas con una o más de los siguientes. Disfunción médica, una disfunción nutricional, disfunción de la habilidad de la alimentación o disfunción psicosocial. Entonces, más de 2 semanas con cualquier alteración en cualquiera de estos puntos va a generar un trastorno de alimentación pediátrica. ¿Y cómo lo vamos a evaluar? Tenemos que hacer un examen físico, obviamente, y vamos a interrogar al paciente. Vemos cómo son los padres, que mira, la mamá es como yo, el papá es un palo, y es chiquitico y el bebé es pequeñito. Bueno, pues ¿dónde va a ser gordo si el niño todo muy flaco? Pero entonces tenemos que saber que eso no significa que el niño no vaya a crecer. Es decir, nosotros no podemos como pediatras limitar el potencial genético de nuestro paciente porque sus papás sean chiquitos y flacos, sino saber que está creciendo adecuadamente. ¿Cuáles son las enfermedades hereditarias? ¿Cómo son los hábitos de alimentación? ¿Cómo come el niño? ¿Quién lo educa? ¿Quién lo acompaña? ¿Okay?
el tipo de embarazo, el parto, lo que habíamos hablado de la prematurez, el desarrollo psicomotor, este niño va de acuerdo a la edad, cuál es la historia de alimentación, recibió o no lactancia materna, recibió fórmula infantil, cómo fue el inicio de la alimentación complementaria, cómo se progresó en la alimentación complementaria, cómo evacúa, hay síntomas gastrointestinales. Hay lo que es el desarrollo esperado desde el punto de vista de fisiología y de glutorio, y lo que uno se da cuenta que no está funcionando bien. Por ejemplo, normalmente a los 36 meses uno espera que el niño mastique normalmente y utiliza el efecto rotatorio, es decir, no solamente abres y cierras la boca, sino que la mueves para poder hacer masticación de los molares. Si eso no está presente a los 36 meses, nuestro paciente no va a ser capaz de pasar los alimentos posteriores, entonces eso es parte de lo que es la evaluación. ¿Cuáles son nuestras banderas rojas? Disfagia, aspiración, atoramientos, vómitos, diarreas, retrasos de neurodesarrollo, enfermedad cardíaca, falla de medro, déficit de micronutrientes y la alimentación forzada. Cuando sabemos que puede haber desarrollo oral comprometido, salivación excesiva, un pobre control postural, hipohipertonía, atoramientos, arcadas, no podemos progresar texturas en la alimentación, no se pueden manejar líquidos en la cavidad oral y no logramos los hitos del desarrollo alimentario. Importante preguntar, ¿cómo come el niño? ¿Dónde come el niño? ¿Quién lo acompaña? ¿Come mejor con la abuela que con la mamá? ¿En qué momento de la comida no quiere más? El niño come divino los primeros 10 minutos, pero a los 5 minutos empieza a escupir. Se distrae fácilmente, come entre horas. Todo esto nos va a permitir hacer un plan de orientación y poder hacerlo en la intervención. La evaluación antropométrica completa, recordemos que no solamente es peso y talla, ayer lo comentaba también pues, Claudita, velocidad de crecimiento, los indicadores de composición corporal. Vemos composición corporal, adecuación de ingesta, el recordatorio de alimentos, que lo hacemos normalmente de 24 horas, y de una consulta a la otra pedimos fotos o videos del tiempo de alimentación. Estos son fotos y videos que los cuales pues, los padres saben que vamos a hacer un análisis de ellos y se les pide que de una forma neutral el teléfono no se vea, pero podamos ver no solamente el niño comer, sino también toda la postura, ¿okay? Para poder corregir y darnos cuenta si algo más está fallando. Exámenes complementarios van a estar dados en base a lo que estamos buscando. Obviamente, evaluación pues, desde el punto de vista metabólico, hepático, nutricional, vemos multivitaminas y determinamos qué es lo que vamos a hacer. En muchas oportunidades pedimos estudios de deglución. Estos estudios de deglución van guiados por nuestras fonoaudiólogas y cuando es necesario hacemos exploraciones endoscópicas, pero pues no es de rutina, ¿okay? O sea, no es que el niño no come, vamos a hacerle endoscopia, no, así no funciona. ¿Cuál es el manejo? El manejo va a ser multidisciplinario porque juntos vamos para todas partes y solos no llegamos a ningún lado. Manejo nutricional, comportamental, farmacológico y restablecer la conducta alimentaria. Esto es un cuestionario que nosotros utilizamos, que es el cuestionario de alimentación para identificar conductas anormales en el niño. Esto es un cuestionario que se desarrolló en el año 2001 en Londres y lo que hace es clasificarnos a los pacientes de acuerdo a, ¿es responsivo a la alimentación? Este niño come más porque hay sobrealimentación emocional, disfruta el tiempo de alimentación, tiene más deseo de tomar, o sea, tiene más deseo de tomar bebidas, tiene una respuesta adecuada a la saciedad, el tiempo de alimentación es prolongado, hay una subalimentación emocional o sencillamente hay selectividad alimentaria. Cuando hacemos esta clasificación, nos podemos ayudar a ser más efectivos en la intervención, porque decimos, si sabemos que este paciente es un paciente que tiene una buena respuesta a la saciedad, ¿por qué se la vamos a cambiar? Porque queremos que coma obligatoriamente, eso no es la conducta. Si por el contrario es un niño que tiene una sobrealimentación emocional, sabemos que la regulación del componente emocional de nuestro paciente es lo que nos va a permitir hacer una intervención adecuada. Es decir, bueno, estamos en acompañamiento, es suficiente. Recordemos que el niño es como el adulto que come emocional. Lo mismo le pasa al niño. Al niño le puede pasar exactamente lo mismo. Come de más o come de menos porque está en un estado de estrés. Nuestro paciente ingresó por una desnutrición severa con una aversión alimentaria. Hicimos una intervención multidisciplinaria con alimentación por la sonda con una recuperación parcial. Pero el peso se estancaba cada vez que intentamos bajar la enteral y aumentar el aporte bioral. Entonces la clasificamos nuevamente como una falla de alimentación a la vía oral. La única cosa positiva que tuvo fue una nefropatía del prematuro. Y dijimos, ¿sabes qué? No podemos quitarle la sonda nasogástrica, tenemos que colocar una gastrostomía. Pasamos a una gastrostomía con intervenciones diarias por fonoaudiología, terapia física y ocupacional y la dimos de alta con 800 gramos más en un periodo de 4 semanas. Esta paciente sigue en seguimiento con nosotros, tiene en este momento 2 años y pesa 15 kilos. Gracias. Pasos para manejar las dificultades alimentarias, me voy a quedar sin tiempo. Médico, nutricionista, especialistas en lenguaje, psicología, otros médicos y trabajo social. Yo quiero contarles que primero tenemos que estabilizar. Un paciente que llega con una dificultad alimentaria, pero desnutrido severo,
No podemos hacer un plan de rehabilitación alimentaria en el cual decimos, vamos a hacer introducción de texturas, vamos a hacer tiempos de alimentación. No, primero vamos a sacarlo del momento agudo. Vamos a hacer suplencia de macro micronutrientes, vamos a hacer suplencia obviamente calórica porque va a ser necesario. Vamos a hacer corrección del déficit. Si está infectada, pues lo vamos a manejar. Vamos a encargarnos de la parte aguda, que es lo que va a ser la mayor descompensación. Entonces, cuando un paciente tiene una desnutrición severa, decimos, bueno, pero ¿con qué sustrato y con qué cerebro? Haciendo la extrapolación a lo que hablábamos el día de ayer del cerebro, el cerebro que tiene hambre, el cerebro enfermo, entonces decimos, ¿cómo lo vamos a empezar a manejar? Estabilizamos a este paciente y empezamos a hacer después la intervención. Entonces, la intervención va a venir dada por corrección de hábitos alimentarios. ¿Cómo se prepara la comida en la casa? ¿Cuál es la preparación más común? ¿Cómo se adereza? ¿Cómo luce la comida? ¿Qué sabor tiene? ¿Qué temperatura tiene? ¿Cuál es la textura? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que en muchas oportunidades hay repetitividad en el plato y qué aburrido comer siempre lo mismo. Entonces, ¿por qué si nosotros nos gusta comer diferente, vamos a ofrecerle los mismos alimentos a los niños preparados de la misma manera? Entonces, todos los días sopa de lenteja. A mí me encanta la lenteja, pero todos los días no. Entonces, es exactamente lo mismo que pasa con los niños. Entonces, decir, no, él solamente come pollo si es frito. Solamente, pero tú lo has ofrecido el pollo asado. No, porque solo se lo come frito. Ahí tenemos el primer problema, porque como adultos asumimos que no se lo va a comer. Como adultos asumimos que no le va a gustar, pero darle la oportunidad. Esto es una estrategia, nosotros utilizamos unas tablas en las cuales les traje este pedacito, que dice el alimento en la cotidianidad, en el momento actual. ¿Lo ha probado, lo acepta o lo rechaza? ¿Para qué viene dado esto? Esto sencillamente es ayudarnos a hacer un plan de reintroducción alimentaria. Es decir, si este alimento jamás lo ha probado, ¿cómo no le va a gustar? Y aquí está entonces lo que es, el de arriba es el puntico, ¿cierto? Yo puedo. Entonces, esto es un diario de exposiciones. Como han habido en otras oportunidades, para que un niño acepte un alimento necesitamos por lo menos de 15 a 25 exposiciones. Un niño que no tiene un trastorno de alimentación pediátrica. Si tenemos un trastorno de alimentación pediátrica, las exposiciones pueden subir hasta 50. Entonces, tengo huevo, se lo voy a ofrecer un día, pero le voy a ofrecer todos los días huevo hasta todo el mes de enero. Ok. Hay adultos acá, estoy segurísima, que comen huevo todos los días. Pero no todos los niños son así y se pueden cansar. Entonces, hacemos una alternancia en la cual decimos, le damos huevo hoy, le damos huevo al día número 3, pero vamos marcando el número de exposiciones. Cada vez que ofrezcamos el alimento es un intento. No importa que no se lo coma. Con que lo tenga enfrente del plato y lo acepte y no lo tire al piso, ganancia. El día que lo tocó, ganancia. El día que lo olió, ganancia. El día que le pasó la lengua, ganancia. ¿Ok? Así hacemos con cada uno de los alimentos que ha estado expuesto, o sea, y no lo ha aceptado, es decir, lo ha rechazado o nunca lo ha probado. Y luego hacemos, fuera de los tiempos de alimentación, lo que es la descripción de las características organolépticas. Esto es un ejercicio en el cual, a través de un plato cualquiera que ustedes tengan, o una bandeja de hacer tortas, le ponemos el alimento al niño fuera del tiempo de alimentación. Es un momento de juego. Y le decimos, vamos a jugar a el pimentón. Hoy tocó el pimentón. Pimentón, vamos a decirme, ¿qué color tiene el pimentón? Es rojo, maravilloso. ¿Qué textura tiene para ti? Tócalo con el dedito. Es blandura. Yo no quiero tocar ese pimentón. No lo toques. No hay ningún problema. Dime, ¿te parece que tiene olor? ¿Huele fuerte o huele suave? ¿Está caliente o está frío? Haciendo este ejercicio, los niños prueban los alimentos. Y se los digo porque lo he visto hacerlo. Lo he hecho todo el tiempo. Yo siempre digo que los residentes piensan que es magia. No, no es magia. Es descripción, porque es la descripción en base a llamarme la atención. No es te lo comes porque está rico. ¿Ustedes saben lo que es rico para mí? No. Yo no sé lo que es rico para ustedes. A mí no me gusta el arequipe. A ustedes a todos les gusta, seguro. Para mí no es rico. Entonces, ¿el rico es objetivo? No, el rico es subjetivo. No le puedo decir al niño, cómetelo porque está rico. Pues que yo, no, mamá. ¿Ok? Entonces, evitamos distractores y toleramos el desorden por la edad. Por favor, dejen de limpiar la boca a los niños cuando están comiendo. Ustedes la limpian después. Actitud neutral de los cuidadores ante la comida. Uy, qué reto. Cuando llevas 45 minutos y no te ha probado el arroz, vamos a hablar de actitud neutral. Entonces, hay que respirar, lavarse las manos, cepillarse los dientes y volverse a sentar. Limitemos los tiempos de comida porque después de 45 minutos nadie puede mantener la calma. Se retira el plato, chao,
comerás al siguiente tiempo de comida. 4 o 6 tiempos de comida, eliminemos los snacks. Los snacks entre las comidas son uno de los principales limitantes para la situación alimentaria. Alimentos apropiados para la edad, por favor. Los 8 a 15 exposiciones ya sabemos que son para niños completamente normales y promovemos la autoalimentación. ¿Qué modula la neofobia o alimentación selectiva? Hay factores cognitivos, sociales y ambientales. Cognitivos, la percepción, las emociones y los sentimientos y la categorización. Sociales y ambientales, el ambiente postnatal y el antecedente. Recuerden que los niños comen más con los amigos que con los papás. Invítalos a la casa, llévenlos a comer y se dan cuenta de comer mucho mejor. Tomemos en cuenta los signos de alarma. La disminución del apetito no va a generar un mayor problema si el niño está creciendo sano y se desarrolla adecuadamente. Si hay afectación en el crecimiento, entonces hay que implementar estrategias nutricionales y recordémonos que los desórdenes de la alimentación en pediatría son frecuentes y se deben enfocar en un ambiente multidisciplinario. Ningún individuo gana solamente el partido por ellos solos, dijo Pelé. Sabernos rodear de un equipo competente nos ayudará para poder alcanzar el éxito. Muchísimas gracias.